Hoy empezamos con la última unidad de lípidos, que sería lo del segundo parcial. Me parece raro que entre lípido en este segundo parcial porque, bueno, en años anteriores entraba en el tercero. Digamos, era todo metabolismo de glúcidos y en este año entraba en años anteriores, perdón, entraban a partir del tercero. Pero bueno, Nancy por año va cambiando los parciales, así que. Bien. Primero que nada, yo ahí les puse unas imágenes más o menos de dónde se extraen los lípidos, que es de todo tipo de vegetales, bien, y carbohidratos, digamos. Los metabolismos que vimos nosotros anteriormente se degradan, los carbohidratos se degradan y como son funciones energéticas forman los lípidos. Bien, es como que los lípidos dependen de los ácidos grasos. ¿Qué es lo que podemos decir nosotros de los lípidos? Principalmente que los lípidos son sustancias orgánicas. Voy a poner acá. Son sustancias orgánicas. Pueden ser solubles en agua, insolubles en agua y solubles en solventes polares. Insolubles en agua y solubles en solventes polares. ¿Por qué es eso? Por su estructura. El lípido tiene una estructura principalmente como si fuera de una cabeza y una cola. Acá pueden ver cómo está formado el lípido. Sería lo siguiente. Bien. El lípido está formado por un grupo fosfato, hace las uniones éster, fíjense que acá, está el oxígeno, luego tiene un grupo glicerol y por último la cadena de ácidos grasos. Bien, todo esto forma la parte fosfato y la parte glicerol forma lo que es la cabeza hidrofílica. Y la parte de la cadena saturada de ácidos grasos, bien, que el ácido graso son uniones con grupos carboxi y cadenas carbonadas, que pueden ser saturada, sería de cadena de tipo simple, e insaturada de cadena de tipo doble. Fíjense, sería acá, que te marca el doble enlace. Bien. Y la parte de la cola es la parte hidrofílica. ¿Cuál sería, qué diferencia hay de estas partes? Primero que nada, que forma la bicapa de fosfolípidos por una parte hidrofóbica y por una parte hidrofílica. Bien. La parte hidrofóbica, que es la parte de la cola, es la parte que no es soluble en agua. O sea, la parte de la cola es soluble en solventes polares. Bien. Si yo coloco esa cola en agua, lo que va a suceder es que este fosfolípido se va a romper. Se rompe solamente la parte que no reacciona en agua. En cambio, la parte hidrofílica, que es la parte de la cabeza, es soluble en agua, pero no es soluble en solventes polares. Bien. O sea, si yo lo pongo en solventes polares, un ejemplo de solvente polar son las ceras, los jabones. Bien. Si yo pongo esa cabeza en la parte polar, en solvente polar, la cabeza se va a romper y queda toda la parte soluble en agua. Bien. Eso es lo importante de lípidos. Digamos, están constituidos por dos partes. Insolubles en agua, que sería la parte de la cola, o sea, las colas hidrofóbicas, y solubles en solventes polares, que sería
la parte de la cabeza. Vamos a poner soluble es la cola en solventes polares y la cabeza sería insoluble en solventes polares, o sea, la parte hidrofílica. Bien. ¿Qué más podemos decir de los lípidos? Principalmente que el lípido, como cumple funciones de energía, lo que nosotros hacemos en el lípido es liberar energía en el organismo, cumplen un 30% del valor calórico en el organismo. Del valor calórico. Tenemos distintos tipos de lípidos. Tenemos lo que es lípidos de tipo simple y de tipo complejo. Que a los simples se los llama de una forma, puede ser saponificables o no saponificables, y complejos también lo mismo, pueden ser saponificables o no saponificables. Ya vamos a ver qué significa todo eso. Voy a ponerlo acá. Bien. El lípido simple son aquellos que son glicéridos y ceras, o mejor dicho, el grupo alcohol el grupo H más el ácido graso. Bien, y acá es de donde se clasifica en saturado, que sería de cadena simple, o sea, enlace carbono-carbono, y no saturado, cadena doble, perdón. Saturado, cadena doble, y no saturado, cadena simple. No saturado, enlace carbono-carbono. Bien. ¿Quién también tenemos como lípido simple? Los glicéridos, que serían. Vamos a poner así. Los glicéridos serían el glicerol más 3 ácidos grasos, y también tenemos aquellos formados por hidrólisis, que serían las ceras. ¿Bien? Las ceras son aquellas formadas por hidrólisis. Vamos a poner un puntito. Formadas por hidrólisis. Luego tenemos los complejos. A los complejos solamente den la importancia a la parte donde dice fosfolípidos, glicolípidos y esfingolípidos. Esto de fosfoinsótidos, fosfoglicéridos, fosfoesfingósidos, no es mucha importancia. Solamente esta parte. Yo porque no lo pude cortar, entonces por eso. Entonces, tenemos después los compuestos, o también llamados complejos. Sus profes lo pueden denominar como compuestos o complejos. Mayormente siempre se usa complejo. Tenemos los fosfolípidos, que son cadenas de grupos fosfatos unidas, los glicolípidos y los esfingolípidos. Les voy a poner una imagen. Bien. A esto se le agregan compuestos como cuáles. El grupo fosfato, glicolípidos, se agregan compuestos como el glicerol, y esfingolípidos, se agrega el compuesto esfingol al lípido. ¿Bien? O sea, a lo que voy es que a esta cadena lipídica, que está formada por un grupo fosfato, por un grupo glicerol y por el ácido graso, se le une un grupo fosfato. Entonces me forma lo que es el fosfolípido. Se le puede unir otra cadena de glicerol, entonces me forma lo que es el glicolípido, y se le puede unir el compuesto esfingol y forma lo que es el esfingolípido. Bien. Ahora, ¿qué diferencia hay en que los simples
y los compuestos son saponificables. Y bueno, después tenemos los derivados que son terpenos, esteroides y todos los que son glándulas hormonales, que esto lo ven más cerca del tercer parcial, que no saponificables. La diferencia que tienen en ambos es que en los saponificables, digamos, tienen lo que es una molécula de glicerol unida, sí o sí. En cambio, en los compuestos, en los derivados, no tienen molécula de glicerol. A lo que voy es que los simples pueden formar lo que son jabones, ceras, a través de distintos mecanismos de reacción, y los derivados no, o sea, derivan de otro compuesto, se desarman por alguna reacción de hidrólisis o por algún rompimiento de cadena. Si no, no se forma el derivado. Esa es la diferencia de saponificables y no saponificables. Sería. Lo pongo mejor. Los saponificables contienen ácidos grasos y pueden reaccionar con la saponificación, un proceso de hidrólisis alcalina que produce jabón y glicerol. En cambio, los insaponificables no contienen ácidos grasos. Un ejemplo de ácido graso es el glicerol. Y por lo tanto no pueden formar jabones mediante un proceso de saponificación. O sea, lo importante es que uno contiene y el otro no. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. El saponificable contiene ácidos grasos y los insaponificables no contienen ácidos grasos. Les quiero poner una imagen de fingolípido, a ver si lo encuentro. Bien. También tenemos lo que son triglicéridos. Los triglicéridos son 3 uniones de ácidos grasos. Solamente 3 uniones de ácido graso. No se le incluye al glicerol o gliceraldehído. Triglicéridos. Tres ácidos grasos unidos. Son hidrofóbicos, o sea, tienen función energética. Hidrofóbicos. Función energética. ¿Cuándo alcanza la saturación el lípido? Principalmente, si yo tengo un aumento de saturación, baja el punto de fusión y es más permeable. Baja el punto de fusión y aumenta la permeabilidad. En la membrana. Bien, esto de mayor saturación, menor punto de fusión, esto se da en la bomba de sodio-potasio. No sé si se los nombró en algún momento la profe, la parte de bomba sodio-potasio. No. ¿No? Bien. Nosotros tenemos la membrana. Tenemos lo que es el potasio. La membrana está formada por lípidos. Bien. O sea, ustedes van a ver en imágenes que la membrana va así.
Todos estos son lípidos. Y vamos a tener lo que es el sodio, que sería mi sustrato, perdón, mi enzima y mi sustrato. ¿Qué va a pasar? Como la bomba de sodio-potasio lo que quiere hacer es que el potasio se une al sodio y pase por toda la permeabilidad de la membrana sin romperse. Entonces, lo que voy a tener que generar yo es que esta membrana esté saturada. Bien, ¿a qué me refiero a la saturación? Que la cadena carbonada, o sea, la unión de ácidos grasos en sí, tenga una cadena carbonada larga y que contenga la cantidad suficiente de dobles enlaces. Porque acuérdense que saturado, como habíamos visto acá arriba, era el enlace y el insaturado era el otro enlace. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener ácidos grasos de tipo saturado acá en la membrana para aumentar la permeabilidad de membrana y bajar el punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión en sí en la química? ¿Se acuerdan? El punto de fusión. Lo vieron en gases, si no me equivoco. Tiene punto de fusión, punto de ebullición. Era cuando podías cambiar de un estado a otro, o sea, el punto donde cambias de un estado a otro. ¿Algo así? Bien, pero ¿qué hay? ¿Aumento de temperatura y disminución de temperatura? Y en este caso, disminución de temperatura. Bien. Al disminuir la temperatura, acuérdense que estos son dos compuestos totalmente positivos. ¿Qué va a pasar? Al disminuir la temperatura, todo esto, por así decirlo, se va a congelar o a poner un poco más frío. Entonces, el sodio se une con el potasio, hace el traslado durante toda la membrana, porque ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un aumento de temperatura, o sea, aumenta la temperatura en compuestos catalíticos, estos compuestos catalíticos se rompen. Acuérdense de positivo con negativo, negativo con positivo. Bien, es la parte esa de que habíamos visto al principio de la materia, digamos, para formar moléculas polares. Como esta unión de molecular no es polar, sí o sí tengo que tener mi membrana a ver, no me sale la palabra, de otro, digamos, que sea el signo contrario, vamos a decirlo así, lo bruto, que sea el signo contrario de las uniones de ambos. Bien, por eso se hace la disminución de temperatura. Entonces me hace el compuesto totalmente polar, todo ese compuesto se traslada por la membrana, llega a la salida de la membrana, el sodio suelta el potasio y puede tranquilamente pasar sin ningún problema por la membrana y agarrar lo que es otro sodio, porque acuérdense que el sustrato o la enzima se puede usar reiteradas veces hasta que se gaste. ¿Bien? Bien. Bueno. Eso es todo lo que tienen que saber de lípidos, no es otra cosa. Y bueno, y las estructuras principales de lo que es el fosfolípido, el glicolípido y el esfingolípido. Los terpenos, esteroides, todo eso no les piden tanto las estructuras. Bueno, no encontré. No encontré una estructura de cada uno. Si cualquier cosa yo me voy a fijar en algún libro si están.
y le coloco lo que es la estructura del fosfolípido, del glicolípido y el esfingolípido. Bien. Eso es todo lo que tienen que saber de lípidos. No es otra cosa. En el parcial le pueden salir estructuras, por ejemplo, del fosfolípido, que es unión de glicerol más 3 ácidos grasos, o de las ceras. No le pueden hacer muchas preguntas complejas del lípido porque en sí no tienen mucho. Le pueden decir por qué es saponificable, por qué no. O cuáles son, un ejemplo, de lo que están acá. ¿Cuáles son los lípidos más comunes? Ácido linoleico. Que el ácido linoleico tiene cadenas saturadas e insaturadas mezcladas. Y aparte, en la esquina, un grupo carboxi. El fosfolípido son uniones fosfatos de cadenas insaturadas. Los triglicéridos, acá ven el triglicérido, son 3 uniones de ácidos grasos. Y el colesterol. El colesterol es un compuesto ciclador, que es lo que vamos a ver ahora. Bien. El colesterol comienza con lo que es las 2 moléculas de acetil-CoA que nosotros utilizamos anteriormente en los metabolismos de glúcidos. Bien, entonces, vamos a lo que es les voy a presentar, no sé si estuvieron chusmeando los resúmenes que yo les subí al Drive. Ahí está bien explicado, o sea, está bueno porque tiene bien explicado los 4 mecanismos de colesterol y quiero que vean principalmente las estructuras, porque Nancy en los parciales le pone las estructuras. Bien. Entonces, principalmente la definición de colesterol, bueno, ¿qué dice? Es fundamental en el organismo, es el transporte de los lípidos, es un precursor de vías metabólicas. Y bueno, y tiene lo que es 4 etapas. Tiene lo que primero que es la etapa de condensación, que empieza la transformación de acetato o acetil-CoA. Tiene la conversión con la molécula de mevalonato, la polimerización y por último la ciclación. Bien. Entonces, la condensación, tenemos lo que es la conversión de acetatos a mevalonato. O sea, yo arranco con lo que es molécula de acetil-CoA y lo transformo en mevalonato. Bien, esto es un proceso principalmente que pierde grupos carboxi, o sea, va a usar enzima de tipo carboxilasa y va a haber gasto de energía. Bien, entonces, empezamos con la molécula de acetil-CoA, las 2 moléculas de acetil-CoA, que con ayuda de la enzima tiolasa me forma lo que es el acetoacetil-CoA, perdiendo el grupo CoA, que sería el grupo carboxi. La enzima tiolasa se encarga de que se pierda el grupo carboxi. ¿Se sigue viendo? Porque presenté toda pantalla ahora. Ahí está. ¿Se ve el puntero? Sí, se ve. Bien. Sí. Transformamos lo que es, con la ayuda de la enzima tiolasa, la molécula de acetoacetil-CoA. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa molécula de acetoacetil-CoA se une con la enzima sintetasa, vuelve a liberar el grupo CoA, pero ojo, se me agrega lo que es la molécula de acetil. Esta molécula de acetil se me agrega al acetoacetil-CoA y con ayuda de la enzima sintetasa, o sea, me hace el compuesto mucho más chico para hacer la reducción de energía y me queda lo que es beta-hidroxi, beta-metil-glutaril-CoA. Bien,
Este beta-hidroxi, beta-metil-CoA, los betas son para las ubicaciones de los carbonos. Bien. O sea, digamos, todo esto tenía moléculas alfa, el acetoacetil-CoA, que eran las moléculas alfa que habíamos visto anteriormente en las unidades anteriores, en lo que es en los primeros procesos del primer parcial, que era el carbono alfa, ¿se acuerdan? Es más, hay un proceso que tiene carbonos alfa y luego se transforman a beta. ¿Se acuerdan de eso? El carbono alfa era aquel carbono que sobrepasaba la cantidad de energía. Entonces lo que nosotros queríamos era que esa energía situada, que acá en este caso sería donde está el grupo CoA, se redujera. Entonces, ¿qué va a pasar? Actúa la sintetasa, disminuye y a la vez viene la molécula de aceto, se une al carbono alfa y me forma lo que es el beta reducido. Bien, por eso beta hidroxi, beta metil-CoA, porque se une la misma molécula al carbono que tenía mayor energía en su momento. Entonces, el grupo aceto lo que hace es reducir por parte energía de esta molécula de acetoacetil-CoA. Bien, entonces, formamos lo que es beta hidroxi, beta metil-CoA. ¿Y qué va a pasar acá? Va a haber un pequeño gasto de energía con enzimas de tipo deshidrogenasa. ¿Cuáles eran las enzimas de deshidrogenasa? Pierdo todos los compuestos distintos de hidrógeno. Entonces, el NAT se me reduce, en este caso, a NAT nicotinamina normal, porque yo perdí compuestos distintos de hidrógenos, y se vuelve a perder la molécula de CoA, principalmente porque está acompañado por una molécula de hidrógeno. Lo pierdo y me forma lo que es el mevalonato. En sí, la primera parte de condensación es la reducción de energía para generar un compuesto estable. O sea, son procesos de oxidación, digamos. Y los procesos de oxidación, si ustedes recuerdan la parte de química aplicada, que tienen lo que es un agente oxidante y un agente reductor, es pérdida de energía. Una vez que terminamos el proceso de condensación, vamos a lo que es a la conversión. Que la conversión es de mevalonato, o sea, del compuesto anterior, a dimetilalilpirofosfato. El mevalonato, de nuevo, acá se vuelve a perder energía, porque fíjense, el mevalonato es un compuesto totalmente cargado de energía, entonces pierdo energía de ATP a ADP y utilizando la enzima quinasa. ¿Para qué utilizamos enzima quinasa? Son enzimas de tipo cicladora. Bien, enzimas que digamos vamos a tratar de mover el compuesto o unirle otros grupos para generar la estabilidad o el ciclo al que nosotros queremos llegar. Entonces, me lo transforma en lo que es mevalonato 5-fosfato. De nuevo, pierdo energía, utilizo la quinasa, mevalonato 5-pirofosfato. Fíjense que acá lo vamos a tratar de estabilizar, porque cuando perdemos energía siempre tratamos, en este caso como utilizamos enzima de tipo quinasa, siempre tratamos de estabilizarlo con otra molécula que genere energía. De nuevo, ATP-ADP, utilizamos la enzima quinasa. Bueno, y una vez que perdimos me queda el mevalonato 3-fosfato. Este mevalonato 3-fosfato pierde lo que es grupos carboxi, o sea, utiliza enzima de tipo carboxilasa, con uniones de grupos fosfato, me lo transforma en isopentenilpirofosfato, y esto es como que se cicla, bien, se transforma en un nuevo compuesto ciclándose por, uno que nada, por tener la energía estable para poder ciclarse por sí mismo, y me forma lo que es el dimetilpirofosfato. O sea, en sí se lo puede llamar de las dos formas.
isopentilpirofosfato o dimetilpirofosfato. El nombre es lo mismo. Ahora, ¿qué va a pasar con el dimetilpirofosfato o también llamado isopentanilpirofosfato? Utilizamos la parte de polimerización. Esta parte de polimerización tiene que ver un poco con la parte de polímeros. Bien, ¿se acuerdan que en polímeros se transformaba un compuesto simple a un compuesto totalmente complejo? O sea, lo polimerizamos para generar. Bueno, siempre nosotros vamos a tratar de generar estabilidades. Entonces, para generar la estabilidad de la molécula y esa molécula se vaya en el último proceso, que es el proceso de ciclación, generar la ciclación por sí mismo y generar lo que es el colesterol. O sea, cuando nosotros polimerizamos el compuesto, lo que va a suceder es que lo estabilizamos para su posible ciclación, para que el compuesto, por más que no actúen enzimas externas o pérdida de energía externas, el compuesto sigue estando estable. Eso es lo que es el proceso de polimerización. Entonces, fíjense, el dimetilpirofosfato o isopentanilpirofosfato, esa misma molécula se unen ambas, perdiendo grupo fosfato y me forma engenaripirofosfato, que es el compuesto de 10 carbonos. Con ayuda de la isopentanilpirofosfato se vuelve a unir el isopentanilpirofosfato. Acá se va a ir uniendo moléculas. Podemos perder energía o perder grupo fosfato. Me queda esta molécula. Me queda un compuesto de 15 carbonos, que es esto. Luego, ¿qué se une? De nuevo ese compuesto de 15 carbonos. El farnesilpirofosfato. Se une dos moléculas de farnesilpirofosfato, perdemos grupos fosfato, dos grupos fosfato, porque lo que nosotros queremos es esto. Sacamos siempre la energía o los grupos fosfato, perdemos energía y me forma lo que es el escualeno. El escualeno es un compuesto de 30 carbonos que es ideal para utilizarlo para la formación del colesterol. Y por último tenemos el proceso de ciclación, que el escualeno, que es una molécula polar, se pliega por sí misma. Entonces, ¿qué va a pasar? Se utilizan enzimas de tipo cicladora. El escualeno se une con la hidroxilasa ciclasa. Esa enzima me lo cicla y me lo forma en lanosterol, 30 carbonos. Libero grupos metil, se va liberando grupos metil, me forma lo que es el simesterol. Se sigue ciclando por sí sola, libero energía y por último me queda lo que es el colesterol de 27 carbonos. Al liberar energía es porque el demosterol, al usar una enzima cicladora, este compuesto de 27 carbonos está como muy sobrecargado, principalmente por la parte donde liberamos grupos metil. Entonces, hay que liberar energía, la poca energía sobrante que le sobra, para así formar el colesterol y que el compuesto esté estable por sí mismo sin ningún otro compuesto que lo llegue a estabilizar. Bien. No sé si se entendió, alguna duda. Sé que no es la mejor explicación explicando el PDF, pero es para que vean principalmente cómo son las estructuras, porque ella en el segundo parcial hace mucho hincapié en las estructuras, en este tipo de estructuras. Bien. ¿Se entendió alguna duda? ¿Algo? Por mi parte se entendió bastante bien. Sí, se entendió. Bien. Bueno. Eso sería todo lo del segundo parcial. No es mucho, por eso le decía que no lleva más de 30 minutos, 40 minutos. Bueno, ahora, no sé si estuvieron repasando algo, pudieron ver algo o descansaron.
O por lo menos... Yo todavía no vi mucho, o sea, voy como poniendo todo en orden, entonces como que no vi todavía bien. Bien. Sí, yo voy resumiendo de a poquito. Bueno, no sé si quieren, vemos unos parciales para que vean más o menos qué es lo que les toma Nancy. Yo ya me quedan a completar las últimas preguntas de lo que les dije, de un PDF que saqué. Y se los paso. Se los subo acá, en realidad. Para que puedan ver preguntas de otros ingresos que seguramente Nancy los saca de ahí. Pero no sé cómo quieran, si quieren vemos unas preguntas de parcial. O si quieren dejamos acá, como ustedes quieran. Sí, lo vemos. ¿Cómo quieren que hagamos? ¿Vemos preguntas? O dejamos acá y cualquier cosa vemos mañana si ustedes repasan un poco. Es para que no estén tan perdidas, nada más. Al final. Piruato se necesita, ¿no?